carta por el apóstol Pablo. Esto fue en un aproximado del año 64 y 65 después de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de esta carta? La iglesia de Éfeso probablemente estaba plagada de falsas enseñanzas. Mis hermanos, en la actualidad, así como en el año 64-65, en la actualidad también hay muchísimas enseñanzas que el mundo ha dado. Es decir, nosotros volteamos a la Iglesia Católica, algunos venimos de ahí, de la Iglesia Católica, y nos enseñan ciertas maneras de alabar, nos enseñan ciertas maneras en el cual tenemos que confesarnos nosotros, ¿sí? Ellos nos invitan a que vayamos ante un sacerdote y que nos confiésemos ante él, que confiésemos nuestros pecados ante una persona. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que usted y yo tenemos acceso directo a la persona, a la presencia de Dios. Usted y yo, haciendo una oración, le pedimos perdón a nuestro Dios, porque Él es el único digno, el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Enseñanzas como esas, mis hermanos, hay en el mundo. Parte de la enseñanza que los testigos de Jehová tienen, ellos no creen en el infierno. Aunque la Biblia menciona acerca del infierno, los testigos de Jehová no creen. Ellos dicen que Dios es tan bueno que ni una sola persona se va a ir a ese lugar. De hecho, para ellos no existe. Y así, mis hermanos, yo no sé si usted ha escuchado un poco la enseñanza de los mormones. La enseñanza de los mormones es que dicen ellos que nosotros aquí en el mundo sí somos personas, pero que un día vamos a llegar a ser dioses. Así como Jesús es un Dios chiquito. Ok. Esta carta, mis hermanos, aparentemente Pablo había estado fuera de la prisión por varios años. Y durante ese tiempo volvió a visitar muchas de las iglesias que él ya había visitado antes, en Asia y en Macedonia. Cuando él y Timoteo regresaron a este lugar, a esta ciudad de Éfeso, hallaron falsas enseñanzas difundidas dentro de las iglesias. La iglesia de Éfeso probablemente estaba plagada de la misma herejía que estaba amenazando a la iglesia en Colosas. La enseñanza que para ser aceptado por Dios, una persona tenía que descubrir ciertos conocimientos escondidos y tenían que adorar a los ángeles. Esa era la enseñanza que dentro de las iglesias se estaba dando. Pero el apóstol Pablo, cuando fue y cuando instituyó en esas iglesias, mis hermanos, nunca enseñó eso. Es decir, hubo personas que decían, entre los judíos decían, que debían adorar, aparte de a Jesucristo, adorar ángeles. ¿Para qué? Para que ellos fueran aceptados por Dios. Esta era la enseñanza en esa iglesia de Éfeso, también en la iglesia a los colosenses, de Colosas, pensando en que eso les ayudaría a tener la salvación. Mis hermanos, las enseñanzas falsas, dice el Señor Jesucristo, que iban a llegar, en las cuales en la actualidad nosotros estamos en ese tiempo. Por esa razón, mis hermanos, ustedes y yo debemos de pedir a Dios. Cada vez que usted y yo abrimos nuestra Biblia, debemos de pedirle que el Espíritu Santo sea dirigiendo nuestra lectura, que Él sea revelándonos en esta palabra de Dios. Mis hermanos, dice el punto número 1 de esta manera. Yo he llamado a este tema el fiel mensaje que todos debemos de escuchar. Punto número 1. Bueno, se presenta el apóstol Pablo como el ministro de Dios, lejos de enorgullecerse del honor dado por ser ministro del Evangelio. Yo quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia ahí mismo en Timoteo, pero el capítulo 1. El capítulo 1, mis hermanos, se presenta. Hay un saludo de parte del apóstol Pablo. Pablo
apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esta carta va escrita y dirigida ¿a quién? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mis hermanos, yo quiero recordarles estas palabras. La palabra apóstol quiere decir enviado. Es un enviado a dar un mensaje. Cuando usted y yo tenemos esa bendición de ir y visitar a alguna persona y poder compartirles acerca de la palabra de nuestro Dios, estamos nosotros cumpliendo con esa actividad de ir y llevar un mensaje a las personas. El apóstol Pablo eso fue lo que hizo. Y mire también cómo menciona acerca de Timoteo, cómo lo describe diciendo verdadero hijo en la fe. Mis hermanos, ¿qué pasaría o cómo nos describen a nosotros? ¿Nos hablan como aquel que se siente cristiano o como aquel que es un verdadero hijo de Cristo? Estos son títulos, mis hermanos, que nosotros nos ganamos con nuestras propias actividades, con nuestra manera de ser, con la manera de comportarnos en la sociedad. Aquí vemos a Pablo como apóstol, como un enviado, un escogido de Dios, y a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Así, mis hermanos, nosotros debemos de cuidar ese ministerio, ese llamado que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que no seamos mal dichos ante la gente, para que la gente pueda ver en cada uno de nosotros ese evangelio, ese mensaje que Dios ya vino y que ha depositado en nuestra vida. De ahí, mis hermanos, quiero invitarte al versículo 12. Dice de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice en esta porción de la Biblia que Dios le levantó al apóstol Pablo de esa posición en la que él se encontraba. El apóstol Pablo, lejos de enorgullecerse del honor dado por ser ministro del evangelio, el apóstol lo atribuye a toda la bondad de nuestro Señor. Es decir, el apóstol Pablo hizo a un lado su conocimiento y él declaró: lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo sé, ha sido gracias a la bondad de nuestro Dios. Y está lleno de devota gratitud. Mis hermanos, su fidelidad en su apostolado no la considera como propia, sino como resuelta de la fuerza impartida por Dios. Si fue fiel en su mayordomía, fue Dios quien lo hizo así, y por esto da gracias. El apóstol Pablo reconoce que fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo envió. Mis hermanos, así cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de ser enviados, pero enviados ¿por quién? Por Dios. No es en nuestras propias fuerzas, no son nuestras propias palabras, no es nuestra propia sabiduría lo que va a llenar, lo que va a convertir a las personas. Es el Espíritu de Dios que está y que habita en cada uno de nosotros. No nos sientamos más inteligentes, no nos sientamos que nosotros todos la podemos, no. Es más, dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Así el Espíritu de Dios llegó a nuestra vida y Él nos convenció a cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que va a convencer a cada uno de ustedes. Miren, mis hermanos, en nuestros tiempos de oración en este lugar, yo lo he mencionado una y otra vez, no son en balde, no son para pasar el tiempo, no son tiempos perdidos, mis hermanos, son tiempos que nosotros invertimos en el reino de Dios, porque podemos confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y en que Él ya está obrando en cada una de esas peticiones. Hay algunas personas que están aquí, que hemos llegado aquí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el pasado alguien estuvo orando por nosotros. En el pasado tal vez nuestra familia, tal vez
la mamá, el papá, los hermanos estuvieron intercediendo cuando nosotros vivíamos en el pecado, cuando nosotros vivíamos en la desobediencia, alejados de Dios. Yo me imagino a mis hermanas, a mis hermanos, quienes fueron los que recibieron primero el evangelio antes que yo. Yo me los imagino a ellos postrados y orando, intercediendo, rogando por mi vida. Y entonces yo puedo decir gracias. Gracias a mis hermanos, gracias a mi familia, gracias a aquellas personas que oraron por mi vida. Ahora yo me encuentro en este lugar. Y no es por lo que yo he hecho, es porque Dios así le ha placido, mis hermanos. Así, mis hermanos, yo te invito una vez más. Asiste a las oraciones, asiste a las reuniones de oración. Ponemos en manos de Dios estas peticiones y sabemos también que Dios va a obrar en cada una de ellas. Pero es Dios el que va haciendo la obra alrededor nuestro. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos va a recordar su testimonio en el siguiente versículo. El versículo 13 nos dice de esta manera: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La palabra blasfemia, mis hermanos, quiere decir que da un insulto, que da una injuria, palabras o acciones injuriosas contra alguna deidad o contra Dios o contra algún representante que se castigaba con la muerte. El apóstol Pablo, mis hermanos, si usted lo recuerda, nosotros vemos su testimonio en la carta de los Hechos. En esta carta, mis hermanos, se menciona quién fue el apóstol Pablo. Quisiera yo recordar un poco con ustedes acerca de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno del grupo de los fariseos. El apóstol Pablo había estudiado junto con los grandes líderes de los fariseos. Uno de ellos es nombrado como Gamaliel. Gamaliel era prácticamente de los más altos en los grupos de los fariseos. El apóstol Pablo estudió a los pies de este hombre y toda la enseñanza que el apóstol Pablo tenía, él la ponía en práctica. Él dice que él era un fariseo de fariseos. A él nadie lo podía culpar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, según él, cumplía la ley de pe a pa, como nosotros decimos, ¿no? De la A a la Z. Pero cuando vienen las enseñanzas del evangelio, cuando vienen las enseñanzas del Señor Jesucristo que están en contra de lo que el apóstol Pablo había aprendido, entonces el apóstol Pablo sintió celos por lo que otras personas estaban enseñando. ¿Qué es lo que comenzó a hacer el apóstol Pablo? Él comenzó a pedir cartas que le autorizaran. ¿Para qué? Para ir en busca de aquellos que estaban predicando el evangelio de Cristo. Y más aún, él autorizaba a que golpearan, a que mataran a los cristianos. Esta era la posición del apóstol Pablo. Él estaba en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si usted recuerda quién fue el primer mártir en la iglesia cristiana. El primero de ellos fue Esteban, ¿verdad? Esteban, uno de los discípulos de Jesucristo. Esteban predicaba el mensaje que Jesucristo daba. Pero ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? En ese entonces tenía el nombre de Saulo, buscaba a los cristianos, los ponían en un lugar y los apedreaban hasta que ellos murieran. Este era el apóstol Pablo. Iba a otras ciudades a buscar más cristianos. ¿Para qué? Para apedrearlos y matarlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de las enseñanzas que él había recibido. El mismo Pablo no solo blasfemó contra el sagrado nombre de Jesús, sino que persiguió a otros, obligándolos a hacer lo mismo. Y se deleitó de manera desenfrenada e insolente en la violencia y en ultrajar los sentimientos de los demás.
No se refiere a sus pecados pasados a modo de jactancia. Cuando el apóstol Pablo escribe en este versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, antes fui perseguidor, antes fui injuriador, antes yo decía maldiciones, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando el apóstol Pablo comienza a dar su testimonio de lo que él fue en el pasado, dice, no se refiere a sus pecados pasados a modo de jactancia o de presumir a los demás. Esta es la forma más embrutecida de gloriarse a sí mismo. ¿Qué es lo que hacía, mis hermanos? El apóstol Pablo dice, ni para excusarse por su ignorancia o incredulidad, sino para exaltar la misericordia de Dios. En la actualidad, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir el evangelio de nuestro Señor. Y una de las maneras que usted y yo la podemos hacer es dando nuestro testimonio a la gente. Es decir, comentarles a la gente, mira, mi vida era de esta manera. Yo les puedo decir, antes a mí me gustaba mucho tomar. Me gustaba mucho fumar, me gustaba mucho asistir a los bailes. ¿Probé las drogas? Sí, probé las drogas. Pero esto yo no lo digo, mis hermanos, para presumirles. Hay personas que dicen su testimonio. Yo era así, y hasta como que levantan el pecho. Yo me drogaba, yo fumaba, yo hacía esto, yo hacía el otro, yo maltrataba, yo decía. Y hasta como que se inflan. Pero cuando comienzan a hablar de Jesucristo, como que se les acaban las palabras. ¿Por qué, mis hermanos? Probablemente porque estas personas no tienen al Espíritu de Dios en su corazón. Viven en la vida pasada. Viven en las ideas pasadas que ellos tenían. Por eso se inflan. Por eso resaltan palabras. Yo era así. Yo era el mejor bailador, yo era el mejor en hacer esto, en hacer el otro. Pero cuando hablan de Jesucristo, sí, y conocí a Cristo, y se les acaban las palabras. El apóstol Pablo no lo hace de esa manera. Él sí da su testimonio diciendo, yo perseguí, yo maté, yo injuriaba, pero por la misericordia de Dios es que ahora estoy de este lado. Él lo hacía para exaltar la misericordia de Dios. A pesar de su atroz maldad, lo descubrió y lo perdonó. ¿Cuáles son los pecados en los cuales tú has estado, mi hermano? ¿Cuáles son esos pecados que tú has cometido? Probablemente, mis hermanos, tú has escondido ciertos pecados ante los hombres. Has escondido ciertos pecados a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Yo no lo sé, mis hermanos, pero como iniciamos hace un rato, no podemos esconderle nada a Dios. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo, mis hermanos. Bueno, por muy grave que sea tu pecado, mi hermano, si tú vas y tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios y le dices, límpiame de esa maldad, créeme, mi hermano, Él está dispuesto, Él está esperando. Jesucristo nuestro Señor está esperando a que tú te acerques a Él y que tú le digas, perdóname, perdóname, Señor. El mundo ahorita está plagado de tanta y tanta maldad, mis hermanos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que este mundo está maldecido. Mientras no tengan a Cristo en su corazón, toda persona que está alejada de Dios va a padecer. Porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? No hay otro destino para los pecadores. Tenemos una lista de pecados en Gálatas capítulo 5, donde nos dice, y todos los que practican estas maldades no heredarán el reino de Dios. Yo quiero invitarte, por favor, mi hermano, a que busques en Mateo capítulo 3.
No pierdas este de Timoteo, pero busquemos Mateo capítulo 3, mis hermanos, del versículo 4 al versículo 8. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este es el mensaje que el Evangelio nos da en toda la palabra de nuestro Señor. Mis hermanos, ustedes y yo debemos de reconocer la condición de pecado en la cual nos encontramos. Debemos reconocer la lejanía de Dios. Debemos reconocer que hemos desobedecido de una y de otra manera. Y la palabra de Dios nos enseña que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Pero para eso vino Jesucristo, para romper con esas cadenas, para librarnos de esa esclavitud, para darnos vida. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer, mis hermanos? Número uno, tenemos que reconocer que Él es Dios todopoderoso, que Él es el creador del cielo y de la tierra, que Él es el creador de nuestra vida. ¿Qué más debemos de reconocer? Que Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para librarnos de esas cadenas del pecado. Jesucristo vino aquí a la tierra a librarnos de ese pecado y darnos vida eterna. Ese es el mensaje que también el apóstol Pablo vino a dar en esta carta. Él le está diciendo a Timoteo: cuidado, Timoteo, no te vayas con las falsas enseñanzas, sino mantente en la verdad. Mantente en este evangelio, el cual es predicado por nosotros. No te desvíes a las enseñanzas de los demás. Mantente y cuida, no desviarte de estas enseñanzas. El nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar ahí a tu favor. Cuando tú y yo, mis hermanos, pedimos perdón a Dios, Él extiende sus manos. Él tiene los brazos abiertos para recibirte y para perdonarte de todos los pecados. Si lo hizo con el apóstol Pablo, que fue un perseguidor, lo va a hacer también contigo, mis hermanos. Este es el mensaje del Evangelio. En el versículo 14 de Primera de Timoteo nos dice de esta manera: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es por gracia que tú y yo recibimos la salvación. Es por gracia que tú y yo obtenemos la vida eterna. La gracia de Dios fue tan abundante que el recurso de sus pecados pasados fue borrado y su culpa fue perdonada. La incredulidad que había cegado su mente fue reemplazada por la brillante visión de la fe en Cristo Jesús, y el odio que provocó su crueldad hacia la iglesia fue transformado en amor. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo para cambiar la manera de vivir de las personas. Hace un momento hablábamos acerca de las enseñanzas que en la actualidad hay. Y hay muchas enseñanzas que dicen que para tener la vida eterna, mis hermanos, nosotros debemos sí obedecer los mandamientos, pero tenemos que hacer más que obedecer solo los mandamientos. La palabra de nuestro Dios, ¿sabe qué? Nos enseña que no es por lo que tú y yo hagamos. Es decir, tú tuvieras mucho dinero y puedes ayudar a los pobres, puedes dar ofrenda a los asilos, puedes ayudar a los huérfanos, puedes hacer muchas cosas que para ti tú vas a pensar que esas te van a ayudar
a ir al cielo, que te van a ayudar a tener la vida eterna. Pero ¿sabes qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que no es por lo que tú y yo hagamos, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que Dios tiene para ti y para mí. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. No solo la gracia abundante es para nosotros, sino es para todo el mundo, sino una gracia sobreabundante que si hubiera más mundos, la gracia les traería salvación a cada uno de ellos. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es un regalo que nos va a librar de la muerte, de la condición de muerte en la cual tú y yo podríamos estar, y este regalo nos va a pasar hacia la vida eterna. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos? Debemos de creer en Jesucristo, debemos de creer en la palabra que Él nos ha dado. Es en Romanos capítulo 10 donde dice que si tú y yo confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, nosotros tendremos la vida eterna. Es por medio de la fe que tú y yo vamos a adquirir esa vida eterna. La fe en el regalo de nuestro Señor Jesús. Ha sido la gracia de Dios la que ha sido derramada ante todo el mundo, mis hermanos. Pero también en este punto, mis hermanos, nosotros debemos de entender: el regalo es para todos, pero tristemente no todos reciben ese regalo. Se les ha predicado, se les ha invitado, se les ha mostrado la condición del hombre en la cual se encuentra cuando está alejado de Dios, pero ellos deciden quedarse en esa condición. Y en ese momento, mis hermanos, mire, Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a forzar a nadie a creer en Él. Ahí está el regalo para aquella persona quien lo quiera. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo es para todo aquel que lo quiera recibir. En el versículo 15, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra fiel, esta palabra digna de ser creída, porque Dios, quien la pronuncia, es fiel a su palabra. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que Él no es hombre ni hijo de hombre para que Él mienta. Las palabras que tú y yo encontramos aquí en la Biblia, mis hermanos, son palabras fieles, son palabras en las cuales tú y yo podemos creer. Muchas de las enseñanzas que hay en otras religiones, mis hermanos, cuando uno les pregunta: a ver, dime aquí en la Biblia, ¿en dónde está la enseñanza que tú me has dado? Un ejemplo de ello, mis hermanos, en la Iglesia Católica se enseña acerca de un lugar llamado el purgatorio. Y supuestamente en ese lugar están las almas sufriendo, unas almas que probablemente no se portaron mal, pero que no tuvieron el acceso directo al cielo. La Iglesia Católica enseña que en ese purgatorio usted y yo podemos interceder por las almas. ¿De qué manera? Por medio de unas misas. Las misas les van a ayudar a que esas almas salgan del purgatorio y se vayan al cielo. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero cuando usted les pregunta: ¿y esa enseñanza dónde está en la Biblia?
En la Biblia no existe el purgatorio. En la Biblia nosotros aprendemos que la decisión está en ti. O decides aquí en la tierra irte al cielo o irte al infierno. O tienes a Cristo para que te dé vida, o no lo tienes y te vas al infierno. Esa es la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Es la enseñanza que recibimos de esta palabra. Es una palabra fiel en la cual tú y yo podemos confiar. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 nos dice de esta manera: y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra fiel, mis hermanos, se traduce de esta manera. Es un fiel dicho, recibida por todos, digna de ser aceptada por todos en el corazón, como también el entendimiento, y con todo gozo. Mis hermanos, cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios, cuando usted y yo asistimos a una reunión a escuchar el mensaje de nuestro Señor, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprender. Porque el cristianismo, mis hermanos, es una fe inteligente. El cristianismo no es una fe ciega. El cristianismo no es una fe que solo se deja llevar por las emociones, por lo que puedan sentir. No, el cristianismo es una fe inteligente. Es decir, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, hacemos esto: estudiamos, vemos, corroboramos que sea verdad lo que está diciendo, y si esto llena nuestra vida, entonces lo recibimos, lo atesoramos en nuestro corazón y comenzamos a vivirlo de esa manera. Esta aceptación debería de ser universal, es decir, por todos y con todas las facultades del alma, de la mente y el corazón. Usted y yo, mis hermanos, debemos de atesorar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cristo es el Mesías prometido. Jesucristo, Jesús, es la manifestación de Dios aquí en la tierra. Vino al mundo que estaba lleno de pecado. Jesucristo vino siendo la luz. ¿Para qué? Para alumbrar en las tinieblas de este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, viniendo al mundo, alumbra a todo hombre para salvar a los pecadores, aún a pecadores notables como Saulo de Tarso. Mis hermanos, el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio es el rescate de las almas. ¿De qué manera la palabra de Dios va a salvar a las personas? Bueno, la palabra de Dios se expone, la palabra de Dios se enseña, y nos enseña de esa manera, diciéndonos que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna para cada uno de nosotros, para aquellos quienes han recibido el Evangelio, quienes han creído en Jesucristo. El Evangelio, mis hermanos, es la enseñanza en que Cristo vino y ocupó el lugar que a ti y a mí nos correspondía, el lugar de castigo. Ese castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, lo recibió Cristo en nuestro lugar. Si tú crees esto, mi hermano, y tú confiesas a Cristo como Señor, Él te va a dar vida eterna. Debemos de creer. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida que se vive en fe. Hay una diferencia, mis hermanos, en el creer y en el tener fe. Por ejemplo, cuando a una persona le duele la cabeza, lo primero o normalmente lo que se hace es ir por una pastilla, o tal vez un paracetamol, tal vez un naproxeno. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esta pastilla nos va a quitar el dolor de cabeza? Porque ya lo hemos experimentado. Por eso creemos que en una pastilla. Pero mis hermanos, cuando tú y yo tenemos fe,
es diferente. Cuando tú y yo tenemos fe es creer en lo que tú y yo no hemos visto. Es decir, tú y yo no vimos a Jesucristo aquí en la tierra. Tú y yo no vimos a Jesucristo cuando lo golpeaban. Tú y yo no vimos a Jesucristo cuando fue crucificado. Tú y yo no lo vimos cuando fue sepultado, cuando Él resucitó. No lo vimos, pero por fe tú y yo lo debemos de creer. Esta es una vida cristiana. Así es la vida cristiana. Debemos de vivirla en fe, creer lo que no hemos visto. En el versículo 16, mis hermanos, nos dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así como yo, dice Pablo, el primero en el pecado, así Dios me hizo el primero en misericordia. Toda su clemencia, en toda su paciencia, conmigo mientras yo era perseguidor, para asegurar a los pecadores más grandes la certeza de que no serán rechazados al venir a Cristo, ya que aún Saulo halló misericordia. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos muestra a través de su vida el cambio que el Evangelio, que las buenas noticias, que la palabra de Dios hizo en su vida. El apóstol Pablo nos enseña a que sí se puede cambiar de vida. Lo vemos en él como testimonio. Siendo perseguidor, después fue perseguido. Siendo el apóstol Pablo quien autorizaba el matar a los cristianos, el apóstol Pablo, después de haber conocido a Cristo, a él lo mataron por predicar el Evangelio. Mis hermanos, el día de hoy yo quiero invitarte a eso. Quiero invitarte, mi hermano, a que tú creas en Jesucristo, que tú creas que Él vino a este mundo, que tú creas que Él vino por ti. Él vino a buscarte a ti. Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar lo que estaba contaminado por el pecado. Jesucristo vino por cada uno de nosotros. Y Él te invita en este día a que tú creas en Él. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Aceptar su palabra. Cuando Él nos dice: por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado de una y de otra manera. Todos hemos pecado, mis hermanos, de palabra, de pensamiento, de acciones, de una y de otra manera. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer, mis hermanos? Debemos de reconocer: Señor, yo te he fallado una y otra vez, y quiero rogarte que me perdones. Quiero rogarte que con la sangre de Jesucristo tú limpies mi mente, tú limpies mi corazón. Quiero estar ante tu presencia. Quiero habitar contigo, quiero caminar contigo. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Este mensaje, mis hermanos, sí es para cada uno de nosotros. Pero es un mensaje que debe de alcanzar a todas las personas. Cuando tú y yo estamos con las personas del trabajo o de la escuela o en la calle, debemos predicarles esto. Debemos hacerles saber cuál es el destino que ellos van a tener si no tienen a Jesucristo. Es en el Evangelio de Mateo cuando el Señor Jesús dice que estaba predicando y de repente vio a las multitudes y sintió compasión por ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. En la actualidad, mis hermanos, ese sentimiento, si tú tienes a Cristo en tu corazón, esa compasión debería de estar en cada uno de nosotros.
hay un mandato de parte de nuestro Dios. Todos la conocemos como la Gran Comisión. Y en esta Gran Comisión el trabajo es anunciar que Jesucristo vino al mundo. En esta Gran Comisión es predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias de Dios, que Cristo vino al mundo a morir por nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer con este mensaje? Así como el apóstol Pablo ya nos compartió su testimonio, nosotros podemos compartir nuestro testimonio también. Este mensaje, mis hermanos, ¿será que no es digno de ser creído y proclamado este mensaje de que solo Dios salva? Así lo sentía Pablo y lo recomienda a Timoteo en el versículo 18. Le dice que espera, no defrauda la profecía pasada, que no la tuviera en poco, que no se enfriara su ardor por Dios, que no se dejara desviar por otras doctrinas, pues nadie podría presentar al mundo nada mejor. ¿Tendremos nosotros este mensaje en poco o en mucho? ¿Lo apreciamos como se merece para creerlo y proclamarlo a otros? Es un mensaje de vida, mis hermanos. Es un mensaje que va a dar vida eterna a aquellas personas quienes lo crean. Si tú ya tienes tiempo en la iglesia, si tú ya tienes tiempo como hijo de Dios, yo te invito a que prediques la palabra del Señor. Comienza con tu familia, comienza en tu hogar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos. Comienza con ellos. Ellos necesitan escuchar este mensaje, una palabra fiel, una palabra que da vida, una palabra que les va a libertar de ese pecado en el cual ellos se encuentran. Comienza con ellos, mis hermanos. Enamórate de Jesucristo para que la compasión por los perdidos llegue a nuestra vida y podamos compartir también con ellos de estas verdades. Tal vez vas a decir, es que yo no conozco, es que yo no sé mucho de Biblia, tal vez tengo poco en el Evangelio, yo no lo sé. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios quiere usar tu vida para invitar. Probablemente no tienes mucho conocimiento, nadie tiene suficiente conocimiento, ni las personas que estamos aquí al frente tenemos el suficiente conocimiento, pero podemos confiar en que va a ser el Espíritu Santo el que les va a enseñar, el que nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Vamos a invitar, mis hermanos, a aquellas personas que están perdidas, a aquellas personas que si no se arrepienten de sus pecados, dice la palabra de Dios, van a estar en el lugar donde hay el crujir de dientes. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, y con esto terminamos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, en esta mañana, Señor,